Buenos días, bienvenido a la cadena. Hoy vamos a ver cómo las acciones constituyen la inversión que mejor resiste a largo plazo. La riqueza se crea en las empresas y el accionista, sin el cual nada sería posible, pues la empresa necesita de gentes que aporten su capacidad de trabajo, pero también de otras que aporten su capital. Se halla directamente asociado a ese proceso. Si le interesa este tema, puede consultar los vídeos publicados y, por supuesto, abonarse a la cadena. Ante la afirmación de que la acción constituye la mejor de las inversiones, uno no puede sortear un primer impulso de escepticismo, pues resulta de dominio público que en las bolsas mundiales han estallado catástrofes que han marcado la historia. Algunas de ellas, como la crisis de 1929, han sacudido fuertemente los pilares del capitalismo en todo el orbe, el cual necesitó decenios para regresar a la superficie. Y no fue la única. Además del jueves negro del 24 de octubre de ese año, hubo también un lunes negro, 19 de octubre de 1987, que vio bajar el curso de las acciones en Wall Street en más de un 22% en una sola jornada. Un récord absoluto. Más recientemente, se ha podido contemplar la arrolladora subida de las acciones de alta tecnología ligadas a Internet para caer brutalmente en el 2000. Por último, recordamos la crisis provocada en todos los mercados financieros por el hundimiento del mercado inmobiliario en 2007. Todo esto da que pensar. En efecto, y uno no puede evitar preguntarse si un expediente que se presenta con tantas y tales garantías no dispondrá, en realidad, de bastantes menos. A pesar de ello, como vamos a comprobar, la inversión en acciones ha sido la que mejor ha resistido a la agitada historia del siglo XX. Y si examinamos igualmente lo ocurrido durante los 30 últimos años, constatamos que las acciones han registrado un excelente recorrido, rivalizando con la inversión inmobiliaria, la cual, por cierto, ha conocido una fase de alza de una duración y amplitud excepcional. Así pues, sería una lástima y una ligereza no interesarse de cerca por el mercado de las acciones, aunque a condición de alcanzar una buena comprensión de sus ventajas y riesgos en comparación con otro tipo de inversiones. Si bien los resultados de los últimos años no arrojan siempre un balance favorable para las acciones, ello no pone en cuestión el razonamiento general anterior a largo plazo, aunque subraya la importancia de los ciclos. Y el hecho, por otra parte, de que las acciones constituyan una excelente inversión no implica forzosamente que se les deba adjudicar permanentemente una parte constante de nuestro patrimonio. Todo ello hay que matizarlo. Las comparaciones a lo largo del tiempo entre las distintas inversiones deben efectuarse de manera rigurosa. No cabe fiarse en este dominio de las experiencias personales. Y ello es particularmente cierto por cuanto respecta a las acciones, ya que elecciones desafortunadas pueden conducir a un desastre, al tiempo que otras personas, con mejor juicio, se han enriquecido. Tales análisis deben referirse a instituciones
que hagan autoridad en la materia. El oro no constituye, en este sentido, un problema, pues dispone invariablemente de cotizaciones regulares. Por cuanto se refiere a las obligaciones y sobre todo a las acciones, la cuestión se complica, pues hay sociedades que desaparecen de la cotización mientras que otras aparecen. Ahora bien, tomando para cada año el índice de referencia, puede llegarse a una buena aproximación de las evoluciones registradas realmente. Con el fin de comparar las diferentes inversiones, se efectúan cálculos que integran para cada una un precio de entrada, un precio de salida y la secuencia de los beneficios intermediarios. Los dividendos para las acciones, los alquileres para la inmobiliaria, etc. En fin, para efectuar una estimación correcta que establezca si las inversiones han sido positivas o no, debe tenerse en cuenta la inflación, ya que en este plano la historia del siglo XX se ha revelado particularmente tumultuosa. Cada una de las dos guerras mundiales ha provocado grandes tensiones sobre los precios. Resulta difícil, hoy en día, representarse lo que verdaderamente significa la inflación. El problema de estos últimos años en Europa, como en otros países, ha sido más bien un alza de los precios demasiado débil. Incluso se ha llegado a hablar de una amenaza de deflación. Ahora bien, los recientes acontecimientos han hecho que la inflación vuelva a asomar su nariz en el mundo y particularmente en el subcontinente. En este sentido, cabe recordar que el alza de los precios superó en Francia el 50% durante los 3 años consecutivos al fin de la Segunda Guerra Mundial. En comparación con esto, las alzas de precios del 15% subsecuentes a los choques petrolíferos de los años 70 fueron pacotilla. La consecuencia de estas salidas de pista inflacionistas fue palmaria. El franco se devaluó considerablemente. Un franco de 1913 equivalía a 17,70 nuevos francos en diciembre del 2000. No hace falta ser un lince de la finanza para constatar que un empréstito del Estado para un plazo de 10 años con un interés del 3% no reporta gran cosa cuando el alza de los precios alcanza o supera el 10% por año y que el capital reembolsado al cabo de dichos 10 años ha perdido una parte considerable de su valor. Durante la gran fase de estabilidad de los precios que caracterizó el final del siglo XIX y los primeros años del XX, los rentistas, es decir, aquellos que habían invertido su dinero en empréstitos del Estado que les aseguraban una renta del 3%, podían considerarse bendecidos por una gracia especial. La Primera Guerra Mundial, por el contrario, marcó una brutal ruptura. No en vano, los economistas sostienen que el siglo XX comenzó en 1914. El nuevo siglo constituyó la muerte del rentista. A pesar de ello, si medimos la evolución de las 3 inversiones más comunes, el oro, las acciones y las obligaciones, desde diciembre de 1913 hasta diciembre del 2000, constatamos que una suma
invertida en obligaciones a lo largo de tal periodo ha sido multiplicada por 740, pero ello no bastó para compensar el alza de los precios. Así, el poder de compra del capital invertido en obligaciones ha quedado dividido por 2,5. El oro se ha comportado mejor. Se dice a menudo que esta inversión constituye un refugio contra las crisis propiciadas por la inflación. Y es cierto. La historia ha demostrado que representa una buena defensa en los periodos más negros, pues desde el fin de 1913 al fin del 2000, su valor ha quedado multiplicado por 1860, lo que significa que su poder de compra se ha multiplicado por 1,1. Es poco, en verdad, pero no perder todo a lo largo de un periodo tan turbio constituye de por sí un éxito considerable. Por cuanto respecta a las acciones, a pesar del crack de 1929 y de todas las peripecias que siguieron, su valor ha sido multiplicado por 54.800, con lo que han progresado mucho más rápidamente que la inflación, y en total, desde el principio hasta el fin del siglo, su poder de compra fue multiplicado por 31. Veamos ahora lo sucedido en el segmento particular de los 30 últimos años. Los años 90 habían comenzado mal, con una crisis inmobiliaria seguida de una recesión en los Estados Unidos. Europa, sacudida por las consecuencias de la reunificación alemana y las crisis en serie de los mercados de cambios, sufrió una dura repercusión y empleó un tiempo considerable en retomar el camino del crecimiento. Sin embargo, a partir de 1996, primero en Estados Unidos y seguidamente en Europa, la confianza volvió. Los mercados bursátiles subieron tan rápido que a finales de año, Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal Americana, había juzgado útil lanzar una advertencia contra la exuberancia irracional de los mercados. Y eso no había sido nada en comparación con lo que estaba por venir a lo largo de los años siguientes, durante los cuales se conoció la locura de los TMT, tecnologías medias telecomunicaciones. Con el desarrollo fulgurante de Internet y la telefonía móvil, se tenía la impresión de haber entrado en un nuevo mundo en el que el crecimiento de la actividad, de los beneficios y de las cotizaciones bursátiles sería infinito. En 1999, el índice CAC 40 ganaba 51,1%. En Nueva York, desde octubre de 1998 hasta marzo del 2000, el índice Nasdaq, donde son cotizadas la mayoría de las TMT, se multiplica por más de 3,5. El movimiento, sin embargo, se detiene ahí brutalmente. Todavía continúa algo en París hasta finales del verano del 2000, pero eso fue todo. El baile había terminado verdaderamente. Durante los 2 años siguientes acontecería una auténtica masacre. El sector inmobiliario también ha conocido
sus alzas y sus bajas, de gran amplitud. Cada inversión conoce su hora de gloria. Pero si se toman en consideración periodos suficientemente largos para englobar ciclos de alza y de baja en cada una de ellas, se llega siempre a la misma conclusión. En un periodo largo, las acciones prevalecen, o cuanto menos, ocupan los primeros rangos. Tal constatación no puede, evidentemente, conducirnos a olvidar que pueden producirse accidentes durante el recorrido. La aventura no carece de riesgos. Es todo por esta vez. Si ha encontrado útil el vídeo, pulse el botón like y abónese a la cadena para recibir vídeos nuevos. Hasta pronto en Gramática del Dividendo.